En cuanto al parásito, no es el quiste hiatídico, no es el parásito, es una forma de presentación de la enfermedad. Ustedes saben perfectamente por sus estudios en parasitología, y como digo, si ya han hecho esa parte de la parte abdominal, ya seguramente también han revisado algo. De recuerdo que se trata de la equinococosis. Equinococosis. Muy bien. Este parásito tiene 4 variedades, 4 formas de presentación. Dos, dos son aquellas que afectan directamente al hombre, la Echinococcus granulosus, que es la que más afecta, multilocular y muy raro, y las otras prácticamente no lo afectan al hombre, solamente se le encuentra en lo que se refiere en algunos animales, ¿no? Eh, Aquí hay que tener en cuenta 2 conceptos fundamentales. Lo que se ha dado en llamar como huésped definitivo de esta parasitosis y huésped intermediario. El huésped definitivo es aquel en el que habita, es parte digamos, ya de su vida, obviamente de los que están infectados, y el huésped intermediario es aquel que accidentalmente interviene en la cadena o en el ciclo vital de este parásito. El Echinococcus granulosus, que es el que más frecuente, forma unas bolas, por llamar así. El nombre correcto sería hidátides, que son formaciones de líquido. Discúlpenme un segundito, por favor.
Mil disculpas, señores alumnos, pero era una llamada muy importante, que no es ningún secreto. Me están llamando de la gerencia regional. En este Perú ya no se sabe para dónde se va, si para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Bueno, ustedes, lamentablemente, yo me preocupo, ya no por mí, porque ya yo estoy viejo, me preocupo por mis hijos. Y algo similar debe ser en su caso, porque están jóvenes y están viviendo en este Perú que no sé a dónde apunta, ya sé. Bueno, es porque dicen, es del internado. Me están dando algunas comunicaciones de lo que es el internado, pero a mí me preocupa que los órdenes legales se tiran por la borda, en fin. Bueno, no les quito más tiempo, jóvenes. Esto más bien nos debe hacer reflexionar. Prepárense bien, jóvenes, prepárense bien para que si les aburre, porque las situaciones en el país no sé si serán para mejor o serán para peor, depende de los resultados y depende de la perspectiva que tiene cada uno. Pero no hay mejor cosa que estar preparado para, en caso las cosas no vayan bien aquí, ustedes puedan irse a otro sitio donde puedan desarrollarse y tener una tranquilidad tanto profesional como para su vida pues privada, ¿no es cierto? Familiar, en fin. Bueno, eso es lo que en buena cuenta a mí me preocupa también. Como les digo, ya yo estoy de salida, ya estoy, no me interesa mucho en lo personal, pero sí en la parte de mi familia. Correcto, volvamos al tema central. Estábamos diciendo que el Echinococcus granulosus forma unas bolsas de líquido, lo cual toma el nombre de hidátide. Por eso es que, pero esto está desarrollado por una forma que la vamos a analizar aquí más adelante, por una forma del parásito, una larva. Es la forma larvaria de esta parasitosis. De tal manera que, como es lo más manifiesto, eso ha dado lugar a que se le conozca, digamos, vulgarmente o rutinariamente como hidatidosis y no equinococosis. Pero ya ustedes tienen presente de qué se trata. Estas especies, como lo están viendo acá, es el Echinococcus granulosus, que el huésped definitivo es el perro y el huésped intermediario habitual, normal, es la oveja. Pero accidentalmente puede intervenir el hombre y se convierte en el huésped intermediario. Eso es lo que hay que precisar acá. Y el tipo de enfermedad que da habitualmente es el unilocular. ¿A qué se refiere eso? Un solo lugar, un solo sitio. Lóculo es lugar. Un solo quiste es lo habitual. Pero esto hay que entenderlo también. Es un solo quiste en el sentido de que es una sola bolsa. Pero como vamos a ver en el ciclo vital, que cada una de estas larvas puede desarrollar un quiste hidatídico y como lo afectan muchas larvas, entonces puede tener muchos quistes hidatídicos a la vez. Puede. Habitualmente encontramos uno nada más, por suerte, pero puede tener muchos quistes hidatídicos. Pero es unilocular porque esa larva dio lugar más que a un quiste. Otra larva dio lugar a otro quiste, ¿no es cierto? Entonces, esa es para la explicación, para que entendamos por qué se le dice que enfermedad unilocular, aunque uno puede tener hidatidosis múltiple. La multilocularis, el nombre lo dice en múltiples lugares, es que si nosotros observamos cómo afecta este tipo de enfermedad, es de forma de alveolar, como si fuese un panal de abeja, ¿no es cierto? Entonces no es un solo lóculo, sino son múltiples. Y esto es ocasionado por uno solo. ¿Se dan cuenta? Se pueden conjuncionar, juntar varios también, pero es múltiples lugares, por eso se dice de tipo alveolar, como si fueran alveolos pulmonares o como si fuesen un panal de abejas. El huésped definitivo es el zorro, el intermediario normalmente son los roedores y accidentalmente, muy accidentalmente el hombre. Bueno, las otras dos variedades que felizmente no afectan al hombre, salvo casos muy excepcionales.
Algunos datos de lo que viene a ser el Echinococcus granulosus. La larva, perdón, el parásito en estado adulto vive adherido en el lumen intestinal del perro. ¿Cuánto tiene esta larva? De 3 a 5 milímetros de longitud. De 3 a 5 milímetros de longitud. ¿Correcto? Bueno, tiene una cabecita y esta cabecita tiene 4 ventosas con las que se adhiere a la mucosa intestinal. ¿Ya? Y además tiene un pequeño cuello que es corto y 3 formaciones soproglótidas. Vamos a ver ahorita una pequeña imagen. La última de ellas se le llama grávida porque es donde están alojados los huevecillos. Estos huevecillos, una vez que se llenan mucho, se rompen y se explotan y se diseminan los huevecillos. Y se vuelve a firmar, o sea, a formar otra proglótida, donde se vuelven a acumular más huevecillos, de tal manera que entonces un parásito que está alojado en la mucosa intestinal del perro elimina esta proglótida, donde se han llegado a contar hasta 1500 huevos, ¿ya? Y luego se vuelve a formar otra, vuelve a acumular huevecillos y vuelve a eliminar. O sea, cada cierto tiempo elimina cierta cantidad de huevecillos que indico se han llegado a contar hasta 1500 huevecillos en cada vez que se rompe. Miren la cantidad de huevos que elimina uno solo de ellos. Pero lo interesante es que ni siquiera vive pues uno solo. A veces están alojados más de uno en el perro. Lo interesante es que, como verán ustedes, es bastante pequeñito y está en el lumen intestinal del perro. Este es el ciclo normal. El Echinococcus granulosus, acá al lado derecho tienen ustedes el bosquejo, ¿no es cierto? Que se ha hecho, la gráfica que se ha hecho de cómo está dividido, el exoles y las ventosas que se adhieren a la mucosa intestinal, el cuello, que es cortito, y 3 proglótidas, ¿no es cierto? La primera, la sexual, y la segunda, perdón, la segunda, la sexual, y la tercera es donde se alojan los huevecillos. Y acá a la izquierda, esta es una imagen en fresco de un Echinococcus granulosus, una imagen fresco, ¿ya? Hecho con microscopía óptica nada más, o sea, de no gran aumento. Entonces, y de allí se ha sacado pues la gráfica. Y acá lo interesante es que con la letra A está asignado la proglótida o el Echinococcus hembra, y en la derecha el macho, ¿ya? La hembra y el macho, pero sin embargo tiene pues también huevecillos y es más pequeño que la hembra. Es la ley de la naturaleza. En cuanto al Echinococcus multiloculares, ya dijimos, va a dar una forma de enfermedad alveolar. También es pequeño, de 1.2 a 4.5 milímetros, o sea, puede ser un poquito más grande que el anterior, ¿ya? Son similares en cuanto a morfología. Felizmente para nosotros, esto está más en la parte de Europa y en la parte norte del continente americano, como es Estados Unidos y Canadá. Estos están parasitando al zorro, al coyote, y muy raramente pues van a tocar al hombre, ¿cierto? Los huéspedes intermediarios, por eso dice acá, son normalmente los roedores y accidentalmente el hombre. Y el tipo de enfermedad que se desarrolla es una enfermedad alveolar, multivesicular, múltiples lóculos, y destruyen prácticamente el hígado, y que va a requerir la extirpación de parte del hígado o finalmente la extirpación de todo el hígado, y en todo caso tiene que ser reemplazado por un trasplante hepático. Y esa sería la solución al problema, si es que ya la destrucción fue mucha. Aquí, en cuanto a la terminología de hidatidosis, este está ocasionado porque ocasiona el quiste, la formación quística, ¿no es cierto? Y está formada por el estado larval, la forma larval del Echinococcus, ¿no es cierto? Y va a dar lugar pues a una bola de líquido
que va creciendo, va creciendo. Por eso se llama hidatidosis. Habitualmente nos seguimos refiriendo y la mayoría sigue usando el término, entonces tenemos que acostumbrarnos, pero ya estamos nosotros centrados en el tema. En el hombre está localizada pues, por el Echinococcus granulosus. En su forma larvaria es la que le afecta. Acá le voy a tratar de hacer un paréntesis y explicarles a grandes rasgos cómo viene la figura. Hemos dicho que el parásito adulto está en la vellosidad intestinal del perro. Allí elimina los huevecillos. Estos huevecillos salen al exterior, obviamente. El perro defeca en el jardín, defeca en la calle, en fin, ¿no es cierto? Entonces, allí estos huevecillos que salen enquistados, cubiertos por una capa protectora muy especial que lo hace resistente al frío y al calor y a la sequedad. Lo hace muy resistente. De tal manera que queda dentro la larva envuelta y protegida por esta caparazón, por llamarla así. Estos huevecillos que están diseminados, por decir, en el medio ambiente, que vamos a ver más adelante, también pueden diseminarse llevados pues por el aire, por las pisadas de alguien que pasó por allí, de un animal, las personas, en fin, se disemina. ¿Qué sucede habitualmente en lo que viene a referirse a la enfermedad en el hombre? El perrito juega en el jardín, se revuelca y todo lo demás, entonces se va a impregnar pues, de varios huevecillos. Estos huevecillos que están adheridos a su pelaje, va y juega normalmente con las criaturas, pues puede ser un adulto también, ¿no es cierto?, que acaricia al perro. Y al tocar al perro, quedan pues en la mano estos huevecillos. Y si por casualidad uno no se ha lavado las manos y accidentalmente va y toma un alimento, va a ingerir huevecillos. Estos huevecillos llegan con los jugos gástricos ácidos y después alcalinos, prácticamente la caparazón se va a destruir y queda libre la larva. Esta larva, que es muy pequeñita, microscópica todavía, va a atravesar la mucosa intestinal y es llevado pues por la sangre, al igual que si fuese un alimento. ¿Dónde van los alimentos normalmente? Al sistema porta. ¿No es cierto? Es recogido por el sistema porta y van a pasar a través del hígado. Después de que pasan por el hígado, ya, digamos, sigue su recorrido, la sangre que normalmente pasa por el hígado va a desembocar en las venas suprahepáticas, la cava inferior, y luego obviamente va a la aurícula derecha, ventrículo derecho, al pulmón. Del pulmón pasa la parte de los capilares y va a terminar en la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y de ahí al resto del organismo. Entonces, hemos hecho este rápido recorrido para darles a entender que un huevecillo se libera, da una pequeña larva, ingresa al sistema porta. No necesariamente viaja con la misma velocidad que el glóbulo rojo, eso sí. Entonces, de acuerdo a cómo vaya avanzando esta larva, si lo hace en forma rápida, va a llegar al hígado así siendo pequeñita todavía. Entonces, por su tamaño, se le va a permitir que pase por el sinusoide hepático y termina pues desaguando por las venas suprahepáticas hacia la cava inferior. Pero si ya creció un poquito, se queda atrapado pues ahí en el hígado y va a dar lugar a un quiste hidatídico hepático. Una larva da lugar a un quiste hidatídico hepático. Obviamente que el organismo se defiende, él es hostil y puede pues matar a muchos de ellos. Y si alguno sobrevive, estos son los que van a ocasionar la enfermedad hepática, quiste hidatídico hepático. Muy bien. Si logró pasar el sinusoide hepático,
va a ir, como ya lo dijimos, vena suprahepática, cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y finalmente se va a ir dividiendo para llegar pues a los capilares pulmonares. O sea, de estar viajando en una gran carretera se va a llegar pues hasta pasajes muy delgaditos que son los capilares, en las cuales puede quedar atrapado, si es que su tamaño todavía lo permite. O sea, ya creció por el tiempo que transcurrió y se queda atrapado en este capilar pulmonar. O si todavía está muy pequeñito, que no es lo más frecuente, es lo más raro, logra vencer también esta malla de capilares y finalmente se va hacia el ventrículo izquierdo, de ahí es enviado a cualquier lugar de la economía, cualquier lugar del organismo. Y allí finalmente, pues, ahí se va a desarrollar otro quiste hiatídico. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Que habitualmente hay mayor cantidad de quistes hiatídicos hepáticos. En segundo lugar, pulmonares. Y muy raramente en cualquier otro lugar de la economía. Y lo remarcamos esto porque ustedes pueden tener quistes hiatídicos en cualquier lugar, como lo repito y lo subrayo. Puede estar en el hueso, en cosas raras, por decir. Puede estar en el ojo, puede estar en el cerebro, puede estar en el mismo corazón, ¿no es cierto? No porque le pasó del ventrículo, no, sino porque le llegó como irrigación al corazón, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier lugar, donde sea, esa es la figura que puede desarrollarse la hidatidosis. Entonces, si me han seguido este derrotero, ya tienen explicación a muchas causas donde encontrar quistes hiatídicos. Bueno, la hidatidosis obviamente la puede sufrir el hombre. Con eso que hemos dicho, vean ustedes, del 50 al 70% se localiza en el hígado, en menor proporción obviamente en el pulmón y en menor proporción aún ya en el resto de la economía. Ahora, no es necesario que lo aprendan necesariamente, pero más o menos pueden tener el derrotero, sí, más bien de que el lobo hepático derecho es el más afectado, ¿ya? Y van a encontrar la mayoría de veces un quiste hiatídico único y en un 20% lesiones múltiples en los que se quedaron en el hígado. Igual en el pulmón, al pulmón derecho. El pulmón derecho un 60%, ¿ya está? Y un veintitantos por ciento, 30% aproximadamente, va al pulmón izquierdo. Y de ellos el 13% puede ser bilateral en el pulmón. En otras organizaciones, un 10%. En cualquier lugar, ya hemos dicho la economía, los más hueso, peritoneo, riñón, glándulas mamarias, en fin, todo lo que ustedes quieran. Aquí algunos datos que más que estar explicándolos, ustedes lo leen rápidamente para que tengan una idea completa. Lo llamativo de esto, ¿qué cosa es? Que estos huevecillos son muy resistentes y que se diseminan en el medio ambiente una que están en el medio ambiente. ¿No es cierto? Ahora, de acuerdo a ello, ¿qué podemos encontrar? Que la cantidad de huevecillos que se eliminan, dijimos, eran bastante altas, 1500 o 1000 a 1500 cada vez que se rompe una proglótide. Después de ciertos días, que se vuelve a formar, vuelve a eliminarse otros 1500 huevecillos. O sea, este perrito, si no es tratado, va a estar eliminando huevecillos en cantidad. Elimina, en fin, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, en ese medio ambiente donde hay un perro que está infestado, se habla de infestación, no infección, una infestación, vamos a tener que hay gran cantidad pues de estos huevecillos. Estos huevecillos que son muy resistentes viven mucho tiempo, ¿cierto? Viven mucho tiempo, de tal manera que todo esto hace propicio que en un medio de esta naturaleza sea fácil que se extienda la enfermedad. ¿Cómo hay que controlarla? Controlando pues al perro, que es el causante. O sea, dándole tratamiento al perro y se acaba pues la situación. Y lo mejor es las medidas preventivas, evitando que los perros adquieran esta parasitosis. Ese es en resumen.
Todos los otros diapositivas que ustedes van a ver se refiere a eso, que se disemina a gran distancia. Soportan grandes temperaturas. Soportan temperaturas extremas, tanto en el frío como en el calor, y la sobrevida es obviamente muy grande. Vean, por ejemplo, a 7 grados centígrados, 294 grados. A grandes temperaturas muy bajas, menos 70 para que se destruya. Pero si es a temperaturas que todavía que están cerca de cero, bueno, este huevecillo vive. Entonces, lo que interesa de acá que tengan ustedes el concepto más genérico, que a pesar de la sequedad y a pesar de temperaturas altas, como lo ven acá en la parte superior, o a pesar de temperaturas muy bajas, sobrevive. Por lo tanto, es pues fácil de que se mantengan y se desamine la enfermedad. Ahora, hay otras condiciones en que lo hacen pues, que cada vez sea más fértil algunos que otros, dependiendo de cuál es el origen. Ahora, la otra, ¿cómo hacer para que esto se limite? Dijimos que la oveja es la que el huésped intermediario normal. ¿Por qué? Porque la oveja está pastando, ingiere el huevecillo, a ella sí más bien no va a desarrollar el parásito, sino la larva lo invade, como sucede con el hombre, y se van a formar quistes hidatídicos allí. Entonces, cuando matan a las ovejas, generalmente, que también puede ser ganado bovino o otro ganado, como ya hemos visto antes, ahí rápidamente cuando hemos pasado esas láminas, pero fundamentalmente las ovejas, estas vísceras cuando están dañadas las tiran pues ahí en los mataderos, especialmente en los mataderos clandestinos, y los perritos comen y se infestan. Y entonces ahí se concluye el ciclo vital. Ese es el... ¿Cómo hacer para controlar esto? Fundamentalmente la prevención, que no haya pues no se eliminen estas vísceras que están enfermas, no se eliminen para que sean comidas por los perritos, ¿cierto? Y la otra manera es pues, si ya se infectó, dándole tratamiento a esta población canina. Hay que evitar que haya perros vagos, o por lo menos darles tratamiento a todos. Lo que usan normalmente es el Praziquantel, y esas son campañas que hacen pues los cuidadores de las municipalidades que están dirigidas por un veterinario. Lo interesante es que la mayoría de esta medicación mata las larvas, pero no los huevos. Eso hay que tenerlo presente. Bueno, a un poquito de historia muy rápidamente. Esta es una enfermedad como tantas otras que nos trajeron los españoles. Esto no se reporta, no se tiene conocimiento que haya existido en el incanato. La trajeron los españoles. ¿Está? De tal manera que ya después de que han estado acá los españoles, en 1576 ya se detectó un caso de hidatidosis en el Perú. Más posteriormente se encontró que había un paciente con quiste hidatídico en el cerebelo. Y ya más bien, como se fue diseminando esta enfermedad, un caso prácticamente ya autóctono a partir de 1905. Acá tienen ustedes un rápido repaso del ciclo vital nuevamente. Normalmente en la parte interna el perro elimina huevecillos, son captados por la oveja, desarrolla la enfermedad, la hidatidosis en la oveja, y luego sus vísceras son comidas por los perros y así este ciclo vital. El huésped, accidentalmente puede estar el hombre y va a hacer las veces que hace la oveja, ¿no es cierto? Entonces, ese es lo que vamos a tener a grandes rasgos del quiste hidatídico. Algunas palabras de la estructura del quiste hidatídico para entender algunos detalles.
Cuando tengan la oportunidad de ver un quiste diatídico, van a ver que es como si fuese un huevo, que obviamente no tiene yema, sin la cáscara, es decir, sin la cáscara, y van a encontrar que es pues una cosa amorfa, que tiene un líquido claro interno, porque hemos dicho no tiene yema. Es un huevo, igual que un huevo, pero no tiene yema. Y que tiene algunos elementos vistos a la microscopía, ¿no es cierto? Y algunos de ellos inclusive se pueden determinar macroscópicamente, a lo cual se llama arenilla hidatídica. Normalmente la capa interna se invagina y da lugar a unos quistes internos que no tienen contenido. A eso se le llama acefaloquiste. ¿Ya? Listo. Y otros que sí tienen contenido y ahí va a dar lugar a los elementos que son infectantes que van a dar lugar a cada huevecillo. Son los escoles. Y estos están bañados por un líquido hidatídico que es bastante cristalino y que es muy antigénico, muy antigénico. El quiste hidatídico, a su vez, vean ustedes en esta imagen, está conformado por dos capas, dos capas. Normalmente se habla de tres capas, pero esta tercera capa, ¿ya? La forma la compresión de los tejidos del huésped. Si estamos hablando del hombre y estamos en el pulmón, la compresión de bronquiolos, la compresión de vasos sanguíneos, venas, tejido pulmonar, forma una capa. Esa es la capa adventicia. Y la otra, que es el quiste como tal, tiene dos capas, la capa laminar y la capa germinativa. ¿Correcto? Entonces, esta es en la figura. Ahora, internamente, como ven acá en el lado izquierdo de este que tiene color, se va, por gemación, se va formando pues un quiste atídico y dentro los escoles. Casos raros, aquel que no tiene escoles y es pues, más que un contenido solamente con líquido. Por eso dicen que es acéfalo o no tiene quistes, en otras palabras. ¿Ya? A estas que dan lugar, como dan lugar a escoles, se le llaman vesículas prolígeras. ¿Ya? Entonces, esa es a grandes rasgos la formación de la estructura del quiste atípico. Aquí tenemos nuevamente otra repetición en otra forma, en otra presentación, la periquística o adventicia, que está dada por el huésped. Y el quiste como tal, la capa laminar y la capa germinal. Germinal porque es el que va a dar lugar a los escoles, por gemación. Ahora, en esta vesícula en la que están los escoles, generalmente puede por efecto del crecimiento del tiempo se rompe y entonces los escoles quedan libres. Y al quedar libres se le conoce como arenilla hidatídica. ¿Y qué es la arenilla hidatídica? No son sino escoles. Y cada escoles va a dar lugar a un huevecillo. O sea, cuando es eliminado se encapsula y da lugar a un huevecillo. Ese es a grandes rasgos. La laminar fundamentalmente está dada por tejido fibroso, ¿cierto? Y que es semipermeable, o sea, deja pasar alguna cantidad de sustancias y protege que no ingresen bacterias. Pero es semipermeable. Por lo tanto, hay intercambio. Si fuera esta la única capa, habría intercambio entre el huésped y el parásito. Pero felizmente tenemos una segunda capa interna que es la germinativa, que hemos dicho se llama germinativa porque da lugar a los escoles, correcto. Entonces, esta capa, como vamos a ver a continuación, tiene una característica especial. Esto es visto ya más bien con microscopía electrónica. La capa germinativa, que sería esta, tiene a su vez tres formaciones o tres capas. Tres formaciones o tres capas. Alguien está boicoteando. Ya, ok. Bueno,
La capa más externa es el tegumento. Presten atención a esto, por favor. Como ven acá, lo hemos representado con una línea continua y bien marcada. Es muy delgadita, pero es continua. Esta es la única capa que no deja que haya pase. O sea, es, digamos, permeable, pero selectivamente. No deja que pase lo de afuera con lo de adentro. O sea, el líquido hidratídico no escapa hacia el huésped. Por lo tanto, no hay contacto. ¿Y esto qué va a determinar? Que el quiste hidratídico puede desarrollarse pequeño o muy grande y el organismo, como sucede en las cosas de parásitos, no se da cuenta de que existe porque no ha tenido contacto. Ustedes saben que quién es el organismo de vigilancia en una persona. El organismo de vigilancia es el sistema pues, inmunitario, ¿no? Los anticuerpos detectan que hay una sustancia rara, inmediatamente trata de eliminarla, crea elementos, los anticuerpos para eliminarla. Entonces, si no hay contacto con el quiste hidratídico, puede haber crecido mucho y no se da cuenta. Cuando por A o B motivos esta capita se rompe un poquito, escapa el líquido. Ahora, este escape puede ser pequeño, entonces el organismo se da cuenta, desarrolla anticuerpos, pero como fue pequeña la cantidad de anticuerpos es pequeña. Pero por lo pronto ya hay memoria de que algo raro tuvo contacto con la persona. Y cuando esto se rompe mucho, ahí sí podemos ver ya la cantidad mayor y se desarrolla mayor cantidad de anticuerpos. Guarden esto en la memoria de cómo es que toma conocimiento y cómo se desarrollan los anticuerpos. En buen castellano hemos dicho que si esto está indemne, no hay anticuerpos en la persona. No se entera que existe hidratídico. Si esto se rompió un poquito o mucho, ya va a haber conocimiento y se van a desarrollar anticuerpos. Bueno, hemos dicho que este líquido hidratídico fundamentalmente es muy parecido al líquido hidratídico del suero, tiene casi la misma densidad, está formado fundamentalmente por agua, por glucosa, en fin, algo de albúminas, lípidos, pues, y fundamentalmente contiene pues, los elementos que se han formado por la germinativa, es decir, las vesículas hijas y las vesículas prolígeras. Las vesículas hijas y prolígeras. Las vesículas hijas son las mismas que dijimos de acefaloquiste. Esas son las vesículas hijas. Y las prolígeras son las que contienen pues, los escólex, ¿no? Entonces, y que van a dar lugar a que cuando se rompe forme lo que se llama como arenilla hidratídica. Entonces, esta es una revisión rápida que ustedes... En cuanto al mecanismo inmunitario, estudiosos que encontraron, han llegado a encontrar hasta 19 tipos de anticuerpos que tienen que ver 10 con el parásito y 9 que son determinados por el huésped, relacionados con la hidatidosis. Algunos otros han encontrado 18, o sea, es variable, depende del tipo que han usado, en fin. Lo importante a ustedes es que tengan presente lo siguiente. En el líquido hidratídico hay un antígeno o un par de antígenos que son muy importantes, el antígeno 5 y el antígeno B. El antígeno B está en gran cantidad, es muy estable a las temperaturas y está en gran cantidad, ¿no es cierto? Y esto se usa para detectarlo en test dérmicos. En cambio, el antígeno 5 es más lábil, pero cuando lo detectamos es casi patognomónico de que hay enfermedad por Echinococcus o hidatidosis, como habitualmente venimos hablando. Por eso se dice que es específico. Es específico. Cuando hay antígeno 5, apuéstense, aunque sea a las manos, de que es una hidatidosis. ¿Correcto? Las pruebas diagnósticas que hay son variables. Ya está. Van a encontrar en uno hemaglutinación indirecta, que usa antígenos parasitarios para absorber los glóbulos rojos y que si se encuentran con los anticuerpos, ahí pues va a reaccionar.
Aglutinación con látex, son partículas inertes. Inmunofluorescencia. Los antígenos parasitarios se les pone pues fluorescente y al momento que reaccionan con los anticuerpos son detectados. Y la inmunodifusión doble, que es aquel que migra en gel o en la cadena esta donde se ve la inmunoelectroforesis. Esto va a detectar obviamente la cantidad de anticuerpos circulantes, pero vamos a insistir en algo. Tiene que haber anticuerpos circulantes. Ustedes recuerden que dijimos que si el tegumento está indemne, no hay contacto, por lo tanto el huésped no ha desarrollado anticuerpos. Y si no hay anticuerpos circulantes en la persona, estas pruebas van a salir negativas. Entonces, si decimos, la prueba es negativa, eso me elimina la posibilidad de que sea una negatidosis. Falso. Porque se puede estar dando el caso que nunca se rompió ese tegumento, por lo tanto no hay anticuerpos. Entonces, eso no elimina. Más bien sucede lo contrario. Si yo detecto con el antígeno 5 que está presente en el organismo, ahí sí voy a afirmar 100% de que es una hidatidosis. Entiendan esa figura porque depende mucho y de acá salen un montón de preguntas, no solamente aquí para el examen, sino en las preguntas que les hacen pues en el ENAM y que les hacen en otro lugar. De entender esta pequeña partecita, salen esas preguntas. Entonces, si ustedes lo tienen presente, ya pues tienen solucionado el problema. Aquí hay dos conceptos, especificidad y sensibilidad. Sensibilidad se refiere a que es muy sensible. El ejemplo más típico de alta sensibilidad es la fiebre. Cuando ustedes tienen a un paciente que tiene fiebre, ¿qué dicen? ¿Está enfermo qué? ¿De tuberculosis? ¿De hidatidosis? ¿Dicen algo? No, ¿no es cierto? Algo anda mal. Algún problema tiene. Hay una infección. O sea, la fiebre es muy sensible. Me está dando alarma de que hay algo. Pero no me dice cuál es la enfermedad. ¿No es cierto? En cambio, si yo detecto por algún medio de que hay arco quinto, antígeno 5, perdón, entonces ahí sí digo, esto es hidatidosis. O si encuentro algún otro tipo de elemento, doy el diagnóstico exacto de qué tipo de enfermedad es. Eso se dice que es específico. En el caso del humano, hemos dicho, como la primera prueba ya hace muchos años atrás, la intradermo reacción, o sea, se ponía sustancia como el PPD en la parte del antebrazo y se veía si reaccionaba. Esa es la intradermo reacción de Casson. Pero fue abandonada porque era muy inespecífica y poco sensible, ¿no? Entonces ya pues con el tiempo las cosas han mejorado y entonces ya esto ha quedado en el abandono. Otras pruebas son las que ustedes ven acá, que ya vimos rápidamente, la hemaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia, la prueba de ELISA, que es tan conocida, la inmunoelectroforesis del arco quinto y la doble dilución del arco quinto. Estas de aquí en la parte superior son muy sensibles y en cuanto a específicas son buenas. Pero las que detectan el antígeno 5, eso es de especificidad muy buena, aunque su sensibilidad sea no de las mejores, ¿no es cierto? Pero es buena, de tal manera que esto es lo que se usa. Antiguamente, la inmunoelectroforesis del arco quinto, que era lo que se hacía como la cromatografía en papel, no sé si en bioquímica ustedes hicieron, para ver las componentes de las proteínas, esto es igualito. Un quinto arco, porque es proteico, cuando se desarrolla, ese arco se refiere a la hidatidosis, por eso se llama arco quinto. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan los arcos de la distribución de las proteínas, albúmina, globulina, alfa, gamma, en fin, ¿no es cierto? Entonces, el quinto arco es el de la hidatidosis. Pero obviamente eso necesita laboratorio complicado y todo lo demás. Ahora las cosas se han mejorado y ya se hace igual que hacer el grupo IRH en que se llama en vidrio, nada más. Se pone ahí un poco de suero,
y se echa una gotita del reactante, y si sale positivo, quiere decir que esa persona tiene hidatidosis. Esa es doble dilución del arco quinto, que es una prueba más práctica, más barata. Bueno, estos son unos conceptos rápidos nada más que les hemos querido dar. En cuanto al desarrollo de la enfermedad, van a tener en cuenta lo siguiente. Dijimos que si el quiste puede ir creciendo, 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 creciendo y no se entera nadie de que tiene quiste. ¿Cuándo comienza a dar manifestaciones? Cuando por su crecimiento comienza a irritar un bronquio. Entonces da una tos persistente. ¿No es cierto? Si ha comprimido mucho de un lóbulo, va a dar fe productiva, pero no por el quiste, sino por las complicaciones de esa parte del pulmón. Ahora, volviendo al famoso tegumento. Si el tegumento se rompió en alguna oportunidad, salió líquido hiatídico, se desarrollaron anticuerpos. En otra oportunidad se vuelve a romper, sale otro poco, reaccionan con los anticuerpos, ¿no es cierto? Y se va a producir un rash, una respuesta inmunológica. Entonces, si alguien tiene un rash, eso tampoco no es preciso a qué se debe, pero ya nos puede hacer pensar que hay que descartar si hay hidatidosis o no. Y la vómica ya más bien se refiere a cuando el quiste hiatídico se rompe y hay un bronquio abierto en comunicación. Entonces, a través de este bronquio se elimina este contenido de líquido hiatídico, obviamente a través del bronquio y la tráquea. Por lo tanto, esto despierta tos y hace que se elimine este líquido y que al pasar por la boca se le siente de sabor salado. Entonces, ¿qué es la vómica? Eliminación de quiste de sabor salado que proviene de la vía aérea y que está precedido de tos. Esa es la vómica. ¿Pueden venir algunas membranas? Sí, claro. La membranita del quiste hiatídico, muchas o pocas partes de la membrana pueden estar eliminados en la vómica. O si no, a veces se queda retenida la membrana y poquito a poquito va eliminando con el tiempo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es un poco difícil a veces por clínica porque no da manifestaciones. Pero si le tomamos una radiografía simple, ya vamos a tener evidencias de una formación redondeada de bordes nítidos que está comprimiendo los bronquios. En cuanto al neumo perivesicular y camalote, lo vamos a explicar luego. El camalote específicamente. Cuando el quiste crece, obviamente deja un hueco cuando se escapa, cuando sale. Deja un hueco. ¿No es cierto? Este hueco, porque las paredes todavía están un poco rígidas, puede quedarse con un poco de membrana. O sea, se ha producido la vómica, se queda un poco de membrana y un hueco, pues ahí. Depende del tamaño que tuvo el quiste. Entonces, cuando se toma la radiografía, se ve ahí estas membranas sobrenadando. A eso se llama signo del camalote. El neumo perivesicular lo vamos a explicar más a continuación. Acá tiene una pequeña radiografía de quiste hiatídico doble en el lado derecho. Igual en la lateral se ve acá en la parte inferior y acá no se ve muy bien en la parte superior, pero es el mismo caso. Acá otro ejemplo, un quiste hiatídico en el lado izquierdo. En el lado derecho, otro quiste hiatídico en el lado hubo ya vómica, se rompió. Y en la parte de abajo queda ese sobrenadante, ¿ven? Entonces, este es el famoso signo del camalote. ¿Y qué se dice? Hidatidosis complicada. Pero ojo, se le dice complicada no porque sea muy difícil, infectada, no, nada de eso. Se dice complicada porque es para diferenciarlo de la forma simple. Lo que quiere decir hidatidosis complicada es que ya está roto el quiste y parcialmente o totalmente evacuado. A eso se refiere. Hidatidosis complicada, que ya se rompió y fue evacuado parcial o totalmente. O sea, este contenido acá en este caso es una eliminación parcial, pues. Y eso es el signo del camalote. Acá tienen una tomografía. En esta tomografía la estamos usando porque justamente la tomografía la tomaron cuando se detecta el neumo perivesicular. Ahí lo ven.
o sea, ven el quiste diatídico que todavía no se ha roto. Pero como ustedes recordarán, el quiste diatídico desplaza, comprime nada más el tejido pulmonar, mas no es parte del tejido pulmonar. Por lo tanto, hay un espacio, ¿no es cierto? Ahora, cuando se rompe un bronquio, o se orada un bronquio y comienza a entrar aire, entonces va a demarcar el quiste. Y esto es lo que se llama neumo perivesicular. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que hay que apurarse en operar a este paciente porque al entrar aire contaminado se va a infectar y va a romper el quiste. Y mejor es que retirarlo antes de que se rompa. Es mejor. Sin embargo, no se producen cosas demasiado serias, salvo el caso que sea muy gigante el quiste. Entonces, acá tienen claramente lo que es un neumo perivesicular. Acá tenemos una hidatidosis múltiple, bilateral. Bilateral, vean ustedes, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, y en ambos hay más de un quiste, ¿no es cierto? Esa es la figura. Entonces, este es otro ejemplo de lo que puede suceder. Y aquí con tomografía, una hidatidosis múltiple, pulmonar. Y no solamente eso, sino también este pobre paciente, porque es el mismo, vean ustedes, tiene en la parte superior vimos lo del pulmón, en la parte hepática, vean ustedes cuántos quistes hepáticos tiene, y si lo siguen viendo más abajo, tenemos mayor cantidad de quistes. Acá ya está la composición completa, vean. En pulmón hay variados, múltiples, bilateral, de distintos tamaños. Y en abdomen también hay, ¿no es cierto? En la parte hepática, sobre todo. Miren la cantidad de quistes hepáticos que tiene. Muy bien. ¿Cómo tratar al quiste? Aquí hay otro concepto que tienen que tenerlo bien claro. Hecho el diagnóstico de hidatidosis pulmonar, el tratamiento es fundamental y eminentemente quirúrgico. El tratamiento médico no se recomienda, salvo el caso que sea pues, un quiste diatídico muy pequeñito, en la cual obviamente le doy tratamiento para que se muera el quiste y ya pues no causa mayor problema. Cuando es pequeñito, pero que no supere los 3 centímetros a lo máximo, inclusive todavía esto está en duda. Tiene que ser muy pequeñito, 1 centímetro, máximo 2 centímetros, en fin. Ya está. Pero si ya va más allá, la única manera adecuadamente es hacer tratamiento quirúrgico. No se da tratamiento médico, lo subrayo, porque lo vamos a preguntar en el examen, para los que todavía están aquí escuchando. No se da tratamiento médico en la hidatidosis pulmonar. Distinto es en la parte abdominal. En la parte abdominal sí se da tratamiento médico previo para esterilizar, para que se mueran los escólex, y cuando están operando el quiste, si se escapa un escólex, no se siembre pues en el peritoneo. Vean ustedes que ahí hay diferencia en la conducta. Ahora, este tipo de tratamiento, que es definitivamente quirúrgico, fundamentalmente quirúrgico para no ser extremista, por fines didácticos lo dividimos en 2 partes. Uno que es en el tratamiento del quiste para matarlo o retirarlo, y la otra que es para hacer el tratamiento de la cavidad residual. Hemos dicho que el quiste desplaza y por lo tanto se forma una cavidad. Y las paredes, que es la adventicia, es rígida, fibrosa. Entonces fácilmente no se colapsa. Entonces ese es el tratamiento de esa cavidad. Y mientras el quiste está completo ahí, hay que tratarlo para destruirlo. Pero también puede suceder que cuando se produce la vómica, ya pues no hay quiste, entonces ya no hay tratamiento del quiste. Ahí se va directamente a tratar la cavidad residual. ¿Cierto? Entonces eso tenemos que tener claro. Si existe el quiste, tratamos el quiste primero y luego desaparecemos la cavidad. Si ya el quiste se vomitó, vamos a tratar la cavidad residual. Pero en ninguno de los casos se usa tratamiento médico. Salvo que cuando se usa tratamiento médico en la parte después del tratamiento quirúrgico. Si accidentalmente se rompió el quiste pues, y se sembró o se desparramó en la pleura, y para que no se siembre a pesar del lavado que uno hace,
para que no se siembre, se le da tratamiento médico complementario. Pero si se hizo pulcramente el tratamiento, no necesita tratamiento médico. Entonces, aclarada esta figura, pasamos a ver. En lo que se refiere al tratamiento del quiste como tal, existen también dos formas. Una es que hay que matarlo con solución sobresaturada. Y la otra es sacarlo íntegramente el quiste. Para sacar íntegramente el quiste, eso se llama técnica de Benzo. ¿Ya? Eso se llama técnica de Benzo. Acá tienen un pequeño ejemplo. Se ve acá el quiste que está apareciendo, entonces rompemos un poquito la adventicia, que en este caso ya casi es inexistente, y queda expuesto el quiste hidatídico, ¿no es cierto? Entonces, ese quiste hidatídico, hacemos esta maniobra, el anestesiólogo deja de bolsear, deja de ventilar al paciente. Deja de ventilar al paciente. Entonces, se va desinflando el pulmón. Y una vez que el cirujano ha logrado romper muy cuidadosamente esta pequeña delgada capa de adventicia, queda expuesto el quiste. Entonces, ¿qué se hace? Porque uno no lo puede apretar porque se rompe fácilmente. Lo que se hace es que se le pide al anestesiólogo que durante todo este tiempo ha estado llenando de aire su bolsa, que insufle la bolsa tremendamente, así con potencia. Entonces se infla rápidamente el pulmón. ¿Y qué hace con el quiste? Se sale a través de ese orificio que hemos hecho, pues, en este orificio que se hace, ahí se va saliendo. Entonces va apareciendo el quiste y obviamente se le recibe cuidadosamente para que no se rompa. Ese es el parto del quiste. Se dice porque es como una cabecita, pero igual que un niño que va naciendo. ¿No es cierto? Aquí tienen ustedes un ejemplo de dos quistes hidatídicos que han sido sacados íntegramente con esa técnica. ¿Correcto? Entonces, esta es una forma de tratamiento del quiste. Parto del quiste llamada técnica de Benzo. Y la otra es, si no quiero correr ese riesgo, lo voy a tratar el quiste. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a aplicar solución sobresaturada. ¿Qué es la solución sobresaturada de cloruro de sodio? Eso es lo correcto. Solución sobresaturada de cloruro de sodio. Ustedes recordarán que el agua tiene una particularidad, una propiedad. Puede ser incolora, que no tiene olor, sabor, todas esas figuras. Tiene una propiedad que es la de saturación. ¿A qué se refiere eso? Que si nosotros ponemos cierta cantidad de agua y le echamos cantidades crecientes de cloruro de sodio, va a llegar un momento en que ya no se disuelve más sodio. ¿Por qué? Porque ya llegó a su capacidad de saturación. ¿Cuál es la capacidad de saturación? 33%. En otras palabras, si yo pongo en un recipiente 1 litro de agua y le echo 1 kilo de sal y lo comienzo a mover, lo puedo poner hasta en una licuadora, ¿no es cierto? ¿Se va a disolver toda la sal? No, solamente 1/3, el 33%, porque ya llegó el agua a su capacidad de saturación. Por eso se dice solución sobresaturada. Pero este tipo de agua, obviamente, se darán cuenta ustedes que es altamente concentrada. Comparen ustedes con el cloruro de sodio. ¿Cuánto es el cloruro de sodio? Como no voy a esperar que me respondan, yo les voy a responder. Recuerden ustedes que dice 0.9% o 9 por 1000. 0.9% o 9 por 1000. Ese es el cloruro de sodio, que es isotónico con el suero, el organismo. O sea, menos de 1%. Y esta solución que tenemos es 33%. O sea, 33 veces más concentrada. Está altamente concentrada. Si nosotros hacemos un experimento y ponemos una membrana semipermeable y ponemos a un lado solución sobresaturada y al otro lado ponemos agua, ¿qué sucede? Se va a chupar todo el agua, ¿no es cierto?
Igual sucede al aplicar esta solución sobresaturada al interior del quiste atípico. Aplicamos allí y absorbe el agua y le quita el agua al escólex. Entonces lo mata por desecación. Ese es el tratamiento del quiste. La técnica ya en qué consiste. Ya ven ustedes este pequeño equipo, punzo el quiste atípico con ayuda de la jeringa en primer lugar y este tubito aspiro solución saturada que luego voy a, moviendo la llave de triple vía, voy a dirigir para que se ingrese directamente hacia el quiste. Y ahí la dejo un rato, se recomienda hasta 10 minutos para que haga su acción. Luego aspiro y evacúo eso. Y entonces repito esto 2 o 3 veces. Con ello, ¿qué estoy logrando? Matar a todos los escólex. Entonces, a la vez que estoy matando, estoy eliminando, obviamente, este líquido. Cuando elimino va pues, a un recipiente en la cual también debe haber solución saturada y para que termine de matar los escólex. Entonces, esta es la técnica de tratamiento del quiste. Finalmente me va a quedar el quiste vacuo o con muy poca cantidad de líquido que lo voy a eliminar. ¿Cierto? Entonces, finalmente me queda la cavidad. Sea por la técnica esta en la que salió el quiste, o sea por la técnica en la que se trató el quiste, me queda la cavidad. Entonces, esa es la segunda parte, el tratamiento de la cavidad residual. Vean ustedes acá pequeñito, dice la técnica de Velarde Pérez Fontana. Esta es la técnica originaria, este es el primero que es un uruguayo, que dio a conocer cuál es la mejor manera de tratar el quiste atípico. ¿Y él qué hacía? Hacía tratamiento del quiste, pero en ese entonces con formol al 40%. ¿No es cierto? Cuando había errores, los que siguieron sus pasos, que no lo hacían cuidadosamente, había errores, escapaba formol, se entraba a los bronquios y se producía pues una lesión bronquial tremenda. ¿No es cierto? Entonces, esta técnica hay que hacerla tanto con solución sobresaturada como en aquel entonces. Con el formol tenía que ser muy cuidadosa, se eliminaba el quiste y quedaba la cavidad residual. Esta cavidad residual, ¿qué hacía Velarde Pérez Fontana? Agarraba y sacaba toda esta capa fibrosa y iba a los bronquios que quedan prácticamente ya en un pulmón sano, cerraba esos huecos para que no queden abiertas fístulas. Entonces, en buen castellano, eliminaba todo el tejido fibroso y dejaba tejido totalmente sano, pero con los bronquios cerrados. Ya está. Y así se quedaba. Entonces, como ya el pulmón ya no había nada rígido, ya una vez que se insuflaba, se pegaba pues rápidamente en el transcurso de los días. Y esta técnica es muy trabajosa, pero es la ideal, lo mejor, porque no deja huella fibrosa. Pero ustedes saben que ahora ya todos cada vez somos más flojos o más prácticos, le decimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cierran los bronquios y esta capa fibrosa se le junta. A eso se le llama capitonaje. O sea, lo coso y lo voy juntando. Lo voy apretando, apretando, apretando. De la parte interna primero y voy saliendo hacia afuera y para que quede al final sellado. Esa es la técnica de Allende y Langer, del capitonaje. Las otras dos técnicas son pequeñas variables, en la cual uno simple y llanamente la cierra y la otra en la que agarra y le aplicas el líquido con antibiótico para que no se infecte. Pero previamente ha tenido que cerrar los bronquios, condición indispensable. Entonces, con el tiempo se va reabsorbiendo el aire, se va reabsorbiendo este líquido, todo lo que se dejó aquí, y se va a tender a fibrosar. Obviamente este proceso dura más y corre el riesgo de que se abra el bronquio y se infecte. Por eso, la técnica que habitualmente se hace más ahora es la del capitonaje de Allende y Langer. Obviamente, si el quiste atípico no ha comprometido gran parte del lóbulo, porque cuando ha afectado mucho del lóbulo hay que hacer una lobectomía. Si ya casi es insalvable el lóbulo, hay que hacer lobectomía. Y ahora, cuando es pequeño,
se agarra y se le pone un par de pinzas, pues, listo. Se corta y se elimina esa parte del pulmón que está con ese quiste pequeño y se sutura el bronquio. Por eso se dice segmentectomía, pero estas son segmentectomías atípicas. ¿Por qué? Porque no siguen el segmento normal del pulmón. Recuerden ustedes que el pulmón tiene 10 segmentos que tienen su propio bronquio, su propia arteria y algo, tal vez en común, un poquito de vena. Pero prácticamente yo puedo disecar perfectamente el bronquio y su arteria y eliminar esa parte de pulmón, o sea, ese segmento de pulmón. Pero al sacar un segmento sin que respete la anatomía, se le dice segmentectomía atípica. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que tenemos que decirles. Y finalmente, el tratamiento médico que se hace solo en casos excepcionales de complicaciones en el acto quirúrgico, se usa pues estas sustancias. Primero, antiguamente se usaba el mebendazol y ahora el que se usa porque ya es a menos dosis y es de mejores propiedades, el albendazol. 10 miligramos por kilo de peso. Pero, ojo, al usar esto del albendazol hay que usarlo por un mes y hay que controlar muy de cerca la función hepática. Porque cosa, se da en dosis de 10 miligramos por kilo. Las tabletas son de 200 miligramos. Entonces, al final, una persona de, digamos, 80 kilos va a tomar cuatro tabletas por día. ¿Ya? 4 tabletas por día y se toman juntas, no separadas, se toman juntas. Y por un mes se descansa, un mes y se repite al otro mes, siempre que la función hepática no haya sido afectada. Entonces, eso es lo que queríamos decirles de la hidratidosis pulmonar a grandes rasgos. Muy bien, si hubiese alguna duda, alguna pregunta. ¿Están todavía por allí? Bueno. ¿Se fueron todos? No, doctor, aquí estamos. No, doctor. Vamos, doctor. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces pasaremos a la segunda parte. Mientras tanto,